muy conocido, creo, por cada uno de nosotros, allí en el Evangelio Juan capítulo 6. Encontramos en Juan capítulo 6, a partir del versículo número 1, un milagro maravilloso que hizo el Señor alimentando a una multitud, más conocida como la alimentación de los 5.000. Y este es el único milagro de Jesús que está registrado en los 4 evangelios. Lo tenemos en Mateo capítulo 14, Marcos capítulo 6, Juan, donde vamos a leer nosotros capítulo 6, y Lucas capítulo 9. Y esto puede ser un indicio de lo importante que es este milagro que el Señor hizo, no solo saciando la necesidad física de estas personas que le seguían, sino también presentándose Él como el único pan de vida que puede saciar la necesidad espiritual del alma de las personas. Siempre el Señor utilizaba el milagro como un medio para llevar a las personas a una verdadera y profunda reflexión de que necesitaban realmente ser sanados espiritualmente y no solamente en cuanto a lo exterior y lo físico. Vamos a leer este pasaje, Juan capítulo 6, versículo 1 al 14. Dice: después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5.000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo, de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. En primer lugar, lo que es destacable en la vida del Señor Jesús era la compasión que él sentía por las personas. En este mismo capítulo, en el capítulo 6 de Marcos, versículo 34, que es el pasaje paralelo, dice que el Señor vio a esta multitud como ovejas sin pastor, que estaban dispersas, y que tuvo compasión de ellas. Y si uno piensa en el significado de la palabra compasión, tiene que ver cuando uno realmente siente una angustia y un sufrimiento y un dolor por la situación que está atravesando el otro, pero esa angustia, esa situación de dolor no queda ahí, sino que te impulsa, te mueve a hacer algo para poder revertir la situación que está viviendo el otro, o evitar que el otro esté sufriendo, o compensarlo o restituirle aquello que le está faltando. Y el Señor Jesús realmente tuvo esta clase de compasión por estas personas. A veces nosotros decimos: ay, pobre este vecino, pobre este familiar, pobre este hermano, esta hermana, la situación que está atravesando. Puede ser una situación económica mala, puede ser una situación de enfermedad, puede ser una situación de un problema familiar. Y a veces decimos: pobre, ¿no? Me compadezco, me aflige, me siento mal por lo que le está pasando. Pero ¿es realmente la clase de compasión que el Señor nos enseña a tener? ¿Nos movemos después para hacer algo para que esa persona por la cual decimos tener compasión realmente sea aliviada su carga? El Señor Jesús sí lo hacía. Y la prueba mayor
de compasión que Él tuvo por nosotros, que también estábamos como ovejas dispersas sin pastor, fue haber ido a la cruz del Calvario por nosotros y entregado su vida. Porque el Señor nos vio así, como vio a esta multitud. Nos vio como ovejas sin pastor. Y ustedes saben que una oveja sin un pastor tiene un destino de vida muy cortito, ¿no? Muere enseguida, o por un depredador que la acecha, o porque se lastima y queda ahí tirada y termina muriendo, o porque no es guiada a los mejores pastos para poder ser alimentada. ¿Cuán lejos estaríamos nosotros de conocer la verdad si realmente el Señor no se hubiera revelado en nuestras vidas? Si realmente el Señor no hubiera hecho algo cuando tuvo compasión de nosotros. ¿Y qué hizo Él? Descendió a este mundo, se humilló, se hizo hombre y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz por cada uno de nosotros. Un versículo muy conocido en Romanos 5:8 que dice: Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El que Él haya tenido compasión por nosotros no significa que nosotros mereciéramos que Él tuviera compasión nuestra. Hoy veíamos ahí en el devocional en Efesios, ¿no? Que Él nos amó con su gran misericordia, y nos salvó, pero fue por su gracia. Un don inmerecido, pero Él nos amó y tuvo compasión de nosotros. Y esto le pasó al Señor cuando vio a esta multitud. Tuvo compasión de ellos. En segundo lugar, el Señor sabe cómo socorrernos a cada uno de nosotros. ¿Vieron qué significa la palabra socorro, no? La tenemos vista de la televisión o de las películas cuando ponen un SOS, ¿no? O un náufrago que se pierde en una isla y tiene preparada ahí un montón de leña para que si ve a alguien que pasa a lo lejos prende una fogata y pide auxilio, pide socorro porque está en una situación de la cual no puede salir. Estas personas que le seguían a Jesús estaban en una situación también donde necesitaban ser alimentadas porque estaba anocheciendo, tenían hambre, estaban muchos con sus familias, con niños, y el Señor tuvo compasión no solamente por esa necesidad puntual, sino porque sabía que necesitaban tener solucionado su problema espiritual y del alma. Pero el Señor sabe socorrer a cada uno de nosotros, a la humanidad. Dice el versículo 6, pero esto decía para probarle porque Él sabía lo que había de hacer. Él sabía lo que había de hacer. Los discípulos, por el contrario, lo primero que hicieron fue mostrar su impotencia. ¿Qué dice en el versículo 7? Felipe dijo, tenemos con 200 denarios de pan, aunque vayamos y le digamos al panadero, tengo 200 denarios, dame todo el pan que me alcance con esto, apenas alcanzaría o no alcanzaría, dice, no bastaría para que cada uno tome un poquito. Se vio atado de mano Felipe. Quizás a nosotros nos hubiese pasado lo mismo. Y el otro discípulo, Andrés, presentó a un muchacho que tenía 5 panes y 2 pececillos, pero al final dijo, ¿qué es esto para tantos? Entonces, nosotros nos podemos identificar con Felipe y con Andrés. A veces no sabemos cómo socorrer a aquel que tiene necesidad, pero Jesús dice acá, Él sabía lo que había de hacer. Jesús sabe cómo socorrernos, cómo ayudarnos cuando estamos en un momento de dificultad y de prueba. Y Él mostró su omnipotencia frente a la impotencia de los discípulos. ¿Cómo mostró su omnipotencia? Versículo 11 dice que tomó aquellos panes, dio gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos a su vez entre los que estaban recostados. Y asimismo los peces, ¿cuánto querían? ¿Alcanzó o no alcanzó? ¿Sabía Jesús cómo socorrer? ¿Sabía Jesús cómo ayudar? Ahora, cuando nosotros estamos en un momento de dificultad, de prueba, ¿a dónde acudimos? ¿Quién es nuestro socorro? Dice el salmista, alzaré mis ojos a los montes. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Inevitablemente todos vamos a atravesar momentos de prueba, de dificultad. En esos momentos acudimos al Señor, que es el que realmente sabe cómo socorrernos. Él sabía lo que había de hacer y lo hizo. Frente a la impotencia de los discípulos que decían, ¿qué vamos a hacer? Él dio gracias, los bendijo y repartió y alcanzó y sobró.
Recordemos esto, cuando estamos en momentos de prueba y dificultad, acudamos al Señor y no acudamos a los hombres. Bueno, mirá lo que dice el Salmo 49, versículos 6 al 8. Salmos 49, versículo 6 al 8. Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Fíjate lo que dice. Puede aparecer una persona que se confíe, ¿no? de lo que tiene, de lo que sabe, pero nunca esa persona puede redimir al que realmente está en necesidad. Dice, no se logrará jamás. Ninguno de ellos podrá de manera alguna redimir al hermano ni dar a Dios su rescate. Esto nos habla de la impotencia que tenemos cada uno de nosotros. Por eso es importante que en los momentos de debilidad, de prueba, de dificultad, vayamos y acudamos al Señor, porque Él es el único que sabe cómo socorrernos en los momentos de dificultad. Pero para poder recibir del Señor el socorro, es importante que seamos obedientes a Él y que sepamos descansar en sus obras. ¿Qué dice en el versículo 10? Hacer recostar a la gente. La gente tuvo que tener confianza en las palabras de Jesús y recostarse para poder recibir lo que el Señor está preparando para ellos. Muchos habrán dicho, no, ¿qué está oscureciendo? ¿Qué me voy a recostar acá? Si hay 2 peces, y 5 panes. Y algunos habrán vuelto a su casa, no lo sabemos, no lo dice. Ahora, ¿qué hacemos nosotros cuando el Señor nos promete que Él es nuestro socorro, que Él nos va a ayudar, que Él es nuestro ayudador y nuestro refugio y nuestro consejero? Confiamos en Él, nos recostamos en la hierba y esperamos que Él obre a favor nuestro. Hacer recostar a la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como el número de 5.000 varones. Todavía no habían visto el milagro, pero confiaron en aquel que era el hacedor de milagros y se recostaron en la hierba. Esa actitud tenemos que tener cada uno de nosotros. En la prueba, cuando estamos necesitados y no sabemos a quién acudir, estemos en paz, recostémonos esperando que el Señor pueda acudir a ayudarnos a nosotros, porque Él va a hacer un milagro en nuestra vida, como dice después el versículo 11, que los discípulos repartieron entre los que estaban recostados, asimismo los peces, cuanto querían. El Señor también, en tercer lugar, puede satisfacer nuestra necesidad. Dice el versículo 12 que fueron saciados y que sobró pan. Fueron saciados y sobró pan. ¿Quién puede satisfacer nuestra necesidad si no solo Jesús? Y estoy hablando de necesidades de todo tipo. La principal es la necesidad de ser perdonados que tenemos cada uno de nosotros. Y si leemos en Isaías 55:7 dice que Dios es amplio en perdonar. Él no es mezquino, Él satisface nuestra necesidad de perdón. Cuando realmente reconocemos nuestros errores y acudimos a Jesús, Él nos perdona porque Él ya murió por nosotros en la cruz. Satisface también nuestra necesidad de vida y lo hace de manera abundante. Esto lo dice Juan capítulo 10, versículo 10, que nos da vida y vida en abundancia. Primera Pedro nos da un gozo inefable. Tito 2.13 dice que nos sacia con una esperanza bienaventurada. Y Efesios 3.17 dice que Él mismo llena nuestro corazón. Tenemos una necesidad, tenemos un vacío que llenar. Solo Jesús es el que sacia y satisface a la humanidad. Dice que se saciaron y sobró el pan. En cuarto lugar, ahora vamos a ver lo que el Señor quiere hacer con aquellos que somos sus discípulos, porque dice que el Señor quiere utilizar a los suyos para alcanzar a la humanidad. Cuando se presentó esta situación y había que darle de comer a tanta gente, el Señor, a pesar de haber visto la impotencia de Andrés, de Felipe, de sus discípulos que decían, esto está difícil, no lo vamos a poder lograr, a pesar de eso, se valió de ellos como instrumentos útiles para utilizarlos.
Ya leímos antes en el versículo 10 que le dijo a su discípulo, háganlos recostar en la hierba, ¿no? Y se recostaron como número de 5.000. Y después que Jesús bendijo los panes, ahí llama a sus discípulos, los utiliza, dice, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados. Es decir, que los discípulos fueron el medio por el cual el Señor alimentó a la multitud. Y esto si lo llevamos al plano de nuestra vida espiritual, el Señor también quiere utilizarnos a cada uno de nosotros. Nosotros somos aquellos embajadores que tenemos que llevar el pan de vida a las personas que están hambrientas espiritualmente, que están necesitadas, que necesitan ser saciadas. Dice Mateo 28, 18, la gran comisión, que tenemos que ir por todo el mundo y predicar el Evangelio y hacer discípulos. Y Hechos capítulo 8, versículo 4, vamos a leerlo. Hechos 8:4 dice que los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. El Señor quiere utilizarte, a vos, a mí, a cada uno de nosotros. No solamente sirviendo con un ministerio específico acá en la congregación, sino en cada lugar donde Él nos lleva, en el ámbito laboral, en nuestra familia, con los vecinos del barrio. El Señor le dijo a sus discípulos que los hagan recostar, les dio las cestas y los discípulos fueron y llevaron ese alimento que tanto necesitaban las personas. Nosotros somos los que tenemos que tomar esa cesta, ese alimento espiritual y alcanzárselo a las personas. No vamos a ser nosotros los que vamos a saciar su necesidad, sino Jesucristo, porque Él es el pan de vida. Y el último punto es que el Señor se ofrece a sí mismo a la humanidad que está necesitando de Él. Este gran milagro no fue en vano simplemente para llenar sus vientres y que estén cómodos, sino que fue para preparar a las personas, porque ahora iba a venir el gran mensaje, donde el Señor dice, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre. Esto está en el versículo 34 de este mismo capítulo de Juan. Dice el Señor, le dijeron al Señor, Señor, danos siempre este pan. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí y el que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Este es el mensaje central y más importante y lo que las personas necesitan. Es ese pan de vida que es el mismo Señor Jesucristo que sacia nuestra necesidad espiritual. Es ese pan que un día nosotros recibimos cuando estábamos hambrientos, desesperados y con necesidad de ser saciados. Tuvimos que creer en Él, tuvimos vida eterna. Y el Señor es aquel que cada día satisface nuestra alma. Que el Señor nos bendiga, que podamos llevarnos estos breves pensamientos en nuestro corazón, sabiendo en primer lugar que el Señor sabe socorrernos cuando estamos en problema, en dificultad, pero que Él es el único que puede saciarnos realmente. No acudamos a otro o a alguna cosa que esté fuera de Cristo. Solo Él puede hacer el milagro en nuestra vida. Y lo más importante, como hijos de Dios, la enseñanza es esta, ¿no? Tomar esa cesta que el Señor nos da para alcanzarle el alimento a las personas que están sin Cristo y sin esperanza. Y que podamos contarle que Jesús es el pan de vida. Y como dice el Señor, el que a mí viene nunca tendrá hambre. Que el Señor nos bendiga y que podamos realmente poner en práctica estos sabios consejos de su palabra. Amén. Gracias. Gracias, Leandro, por